¿Alguna vez te preguntaste cómo se crean los dragones de Game of Thrones, las explosiones de Avengers o los increíbles paisajes de tantas películas? Detrás de todas esas escenas espectaculares hay algo que no siempre se ve, pero que está en relación con todos esos efectos: las matemáticas y los efectos especiales. Los efectos especiales son técnicas utilizadas para representar escenas, personajes o situaciones que no pueden filmarse directamente. Pueden ser efectos físicos como maquetas o digitales generados por computadora. En este último, las matemáticas juegan un papel fundamental. Gracias a herramientas como la geometría, el álgebra, la trigonometría y otras ramas de las matemáticas, los artistas y programadores pueden construir mundos completos, simular movimientos realistas y dar vida a criaturas. En esta exposición vamos a mostrar cómo diferentes ramas de la matemática hacen posible lo que vemos en pantalla. En este punto vamos a ver cómo la geometría se traspasa a los conceptos básicos del modelado 3D. Los elementos más básicos de la geometría son el punto. Ejemplo, en la siguiente imagen tenemos 3 puntos que todos son diferentes entre sí. Estos puntos que tenemos acá tenemos que caracterizarlos para generar una unión entre ellos. Ejemplo, tenemos Luca, Miguel y Millán. Pero no podemos nombrarlos al azar, porque puede generar un conflicto entre ellos. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer de que estos se vinculen entre sí? Generamos un punto inicial, el cual se llama punto de origen. Ahora, si ese punto de origen lo tenemos que vincular a la relación 2D, tenemos que recordar que el 2D significa que tiene dos ejes, tanto el eje Y como el eje X. Ahora, si visualizamos en la gráfica, podríamos decir que si Lucas tiene un apellido, podría ser su apellido X1 o Y1, de tal modo que esto permite que sean únicos. Lo mismo pasaría con Miguel, que sería X3 y 3, otro punto que pasaría a ser único. Y lo mismo con Millán, que sería X2 y Y2. Entonces, si tenemos que el punto es único, si nos vamos a la parte de geometría, el punto, cuando lo traspasemos al modelo 3D, se va a llamar vértice adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque ese punto situado en ese lugar es único. Si nosotros trazáramos una línea desde Lucas hasta Millán, ahí estaríamos teniendo un segmento. Y si lo pasamos al modelado 3D, eso se llamaría una arista en primera dimensión. ¿Por qué sería una arista? Porque me va a permitir moverme entre Lucas y Millán. Recordemos que una arista está relacionada o está compuesta siempre por dos vértices. Pero ¿qué pasaría si trazáramos una línea desde Millán hasta Miguel y desde Lucas hasta Miguel? Estaríamos obteniendo un polígono, un triángulo. Y esto se representaría a nivel de modelado 3D como una cara. Ahora bien, ya tenemos una cara que puede representar las dos dimensiones. Pero ahora, ¿cómo pasamos del concepto de 2D a 3D? ¿Qué se plantea? Estamos teniendo un eje Y y un eje X. Para el concepto de 3D se aplica otro eje adicional, que vendría a ser el eje Z. Por ejemplo, nosotros generamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y esa imagen nos genera un cuadrado. Eso mismo lo vamos a hacer trasladándonos sobre el eje Z, donde vamos a tener el punto 5, 6, 7 y 8. Esos puntos, si trazáramos una línea, ejemplo, entre el 6 y el 2, el 8, el 4, el 7, el 3, el 5 y el 1, estaríamos obteniendo una nueva figura geométrica, la cual sería el cubo. Esto es lo que vamos a conocer desde la parte geométrica como un sólido 3D y de la parte del modelado 3D como una malla. Luego de esto queda claro de que la importancia del modelado 3D en los efectos visuales nos permite crear entornos detallados a gran escala, ciudades futuristas, castillos medievales, de forma más eficiente. Esto nos ahorraría costo y tiempo. También ofrece un control creativo total. Un modelado 3D puede modificar, animar, iluminar, texturizar de infinitas maneras. Si el director requiere un monstruo más grande o de otro color, el 3D lo hace posible fácilmente. Lo importante es entender de cómo se construyen estos modelados 3D gracias a la geometría. Las matemáticas son fundamentales para crear los efectos especiales que vemos en películas como Avatar. Sin ellas no sería posible reproducir con precisión fenómenos naturales como el movimiento del agua, la lluvia o el humo, que hacen que esos mundos parezcan tan reales. En Avatar, por ejemplo,
Se utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes que describen cómo se comportan los fluidos en movimiento. Estas ecuaciones permiten simular con detalle cómo el agua fluye, cómo las gotas caen o cómo el viento mueve las hojas y el polvo. Para resolver estas ecuaciones, que son muy complejas, los ordenadores dividen el espacio en pequeñas partes y calculan el comportamiento de cada una, lo que permite crear efectos visuales muy naturales y detallados. Además, para simular las partículas como el polvo, las chispas o pequeñas gotas, se usan modelos matemáticos que representan cada partícula y cómo interactúa con otras, siguiendo las leyes de la física. Pero las matemáticas no solo están en los fluidos y partículas, también son clave para animar los movimientos de los personajes. Técnicas como la cinemática inversa usan sistemas de ecuaciones para calcular cómo deben moverse las articulaciones y músculos para que las acciones y expresiones sean creíbles. Por último, la iluminación y las sombras que vemos en pantalla se basan en modelos matemáticos que simulan cómo la luz viaja y rebota en los objetos, usando algoritmos como el ray tracing que logran un realismo impresionante. En resumen, Avatar es un claro ejemplo de cómo las matemáticas y la física se combinan con la creatividad para crear efectos especiales que nos transportan a mundos increíbles, haciendo que lo imaginario se vea y se sienta como real. Curvas, movimientos e iluminación digital. En las películas con efectos especiales para que un personaje se mueva de forma realista, no alcanza con animar solo los músculos o las articulaciones. También es muy importante controlar el camino o la trayectoria que sigue el personaje o un objeto, para que todo sea fluido y natural. Acá entran en juego las curvas matemáticas, como las curvas Bézier y las splines. Son funciones que permiten diseñar trayectorias suaves y precisas. Gracias a estas curvas, un personaje puede caminar con un recorrido natural, una cámara puede girar con elegancia o una nave espacial puede hacer maniobras increíbles que parecen reales. Estas curvas no solo controlan la posición, sino también la velocidad y la aceleración del movimiento, haciendo que todo sea más creíble y profesional. Para lograr una iluminación realista también se usan distintos modelos matemáticos. Uno de los más conocidos es el modelo Pong, que permite simular el brillo en superficies como metal, plástico o piel. Este modelo combina tres tipos de luz: la luz ambiente, la que está en todo el entorno, la luz difusa, que depende de cómo la luz choca con la superficie, y la luz especular, la que genera los brillos según el ángulo de la cámara. En conclusión, en cada escena impresionante hay muchas matemáticas trabajando en silencio, desde la forma en que se construyen los modelos en 3D hasta cómo se simulan los movimientos, los fluidos y la luz. Todo se calcula con precisión.